Pues vamos a entrar en la palabra, hermanos, como tema, el escándalo de la encarnación. Ese sería el mensaje número 3 de la serie Apología, la batalla por la verdad. Y lo invito a que abra su Biblia en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, vamos a ir a partir del versículo 14. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14, el tema de hoy, el escándalo de la encarnación. Mientras usted lo busca, le doy un poco de contexto sobre esta carta. Esta carta está dirigida hacia Timoteo, un joven pastor. Pablo le está escribiendo a este joven Timoteo, le está enseñando la sana doctrina, y Timoteo está aprendiendo a cómo llevar la obra de Dios. Está aprendiendo cómo llevar la iglesia del Señor, y está en esa iglesia de Éfeso. Y Pablo le está escribiendo enseñanzas sobre el orden dentro de la iglesia, sobre cómo escoger líderes, diáconos, para que estén a cargo de esa obra en Éfeso. Le está escribiendo sobre la doctrina sana, la conducta, la administración y todas estas cosas. Le está escribiendo el apóstol Pablo, pero también le está escribiendo porque hay una necesidad que es apremiante. Se estaban introduciendo dentro de la iglesia de Éfeso y de las iglesias cristianas o de los creyentes diferentes doctrinas. Estaban las herejías empezando a salir. Entonces el apóstol Pablo le escribe a Timoteo diciéndole: tienes que contender por la verdad. La importancia sobre la batalla por la verdad frente a las herejías que se empezaban a levantar. Y le empieza a decir a Timoteo: Timoteo, cuando ataquen nuestra fe, no necesitas inventar nada. No necesitas estar inventando nada nuevo. Está diciendo, necesitamos volver a lo que ya es indiscutible. Necesitamos volver a las verdades. Y si se fijan en sus Biblias, en algunas Biblias, arriba de este versículo 14, tiene ahí las verdades de nuestra fe. Hay otras que tienen en otro tema, le ponen la verdad de la fe. Pero eso es lo que está hablando ahora el apóstol Pablo a Timoteo, y dice así en el versículo 14. Dice, aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas, ¿cuándo? Ahora. Y yo quiero que mire este versículo. Estamos en primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14, si lo tienen ahí en la pantalla, la Nueva Traducción Viviente. Dice, aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora. Le está diciendo, yo tengo planeado ir a verte, Timoteo, tengo planeado estar ahí con ustedes dentro de la congregación, pero lo que te voy a decir, le está diciendo a Timoteo, no puede esperar hasta enero. Te lo tengo que decir ya. No puede esperar hasta el siguiente año. Y por eso le está diciendo aquí, aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora. Y dice el 15, para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Yo me imagino al apóstol Pablo escribiendo, ya sea en ese papiro o pergamino, agarrando su pluma, sentado ahí en su escritorio o en su mesa y empezando a escribir así con una intensidad, con un fervor. Y dice el versículo 16 lo siguiente: sin duda alguna, imagínense a Pablo escribiendo esto, sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente: Cristo fue revelado en un cuerpo humano, luego dice, vindicado por el Espíritu, fue visto por ángeles y anunciado a las naciones, fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. Y fíjese que en un solo versículo, en este versículo 16, resume todo el misterio de la piedad. Está describiendo la obra, la persona de Jesús. Dice, Dios manifestado en carne. Dice el versículo 16, dice, Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu. Está diciendo justificado en el Espíritu. Y luego dice visto por los ángeles, predicado a los gentiles, cuando dice anunciado a las naciones, creído en el mundo y recibido o llevado al cielo en gloria. Y aquí muestra una de yo creo que la más grande verdad de la encarnación, de la vida, de la resurrección, de la ascensión de Jesús. Y esta es una de las más grandes verdades de lo que es la fe cristiana.
Si tú te fijas, está resumida en un versículo 16. Este versículo 16 tiene todo aquel misterio de la fe, como lo llaman algunas versiones. Otras versiones dicen el misterio de la piedad. Y vamos a usar este versículo 16 para ver tres cosas esenciales el día de hoy. La primera, se la doy, va a defender nuestra fe. Segundo, vamos a ver que nos va a afirmar en nuestra postura. Va a decir, esta es tu postura, Timoteo, y esta debe ser la postura de la iglesia, y la postura de nosotros nos va a afirmar en nuestra postura, en nuestro mensaje teológico. Y tercero, nos va a invitar a una celebración, a celebrar la revelación. Todo esto hace nada más este versículo 16. Nos va a defender, va a ser una defensa de nuestra fe, un ataque, va a atacar a aquellos intelectuales que cuestionan la fe, va a afirmar nuestra postura y vamos a poder quedar firmes a través de este versículo, pero también nos va a invitar a celebrar. ¿Celebrar qué? Celebrar un acontecimiento que en la historia de la humanidad es el más grande y gozoso. Celebrar la encarnación y la llegada del Hijo de Dios al mundo. Eso es lo que va a ser. Y no es una historia de ciencia ficción, es una historia verdadera. Y si usted no cree que es una historia verdadera, o si alguien no cree que esta es una historia verdadera, la de Jesús, simplemente cabe poner los pies sobre la tierra y ver, estamos en el año 2025, ¿después de quién? Después de Cristo. Y si no, esas son puras historias de ciencia ficción, pues entonces historia de ciencia ficción marcó la historia. Que el día de hoy tú vives en el año 2025, ¿después de quién, perdón? De Cristo. Entonces, si nosotros podemos ver, la historia lo conoce, la historia lo avala, y solamente con el simple hecho de saber que estamos en el 2025, después de Cristo, sabemos que fue un momento que estuvo presente, que marcó la historia, cuando el acto de amor más grande e infinito del Padre se dio a conocer, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hablando de la encarnación del Hijo de Dios, ese acto más grande de amor, la llegada del Hijo de Dios al mundo. Lo creas o no, la encarnación del Hijo de Dios a través de la Virgen María transformó el mundo radicalmente. La encarnación de Jesús, de Dios. Y cuando hablamos del escándalo de la encarnación, ¿por qué escándalo? ¿Qué entendemos por la palabra escándalo? Yo creo que la entendemos muy bien. Sabemos que un escándalo es un hecho que se considera moral o legalmente incorrecto, y cuando alguien lo lleva a cabo, ¿qué pasa? Pues provoca una reacción. Por eso les dicen escándalo, provoca una reacción de indignación, de asombro, de rechazo, o quizás ese escándalo provocó algo en la persona que lo hizo reaccionar. Y cuando estamos hablando del escándalo de la encarnación, estamos hablando del escándalo que provoca que Dios se haya hecho carne. La encarnación es doctrina cristiana. Vemos a Dios que se encarnó, se hizo carne. Es muy diferente a la reencarnación. No hay que confundir las dos cosas. Porque la reencarnación, esa no es doctrina bíblica, es una palabra muy diferente que no tiene nada que ver con el cristianismo. Pero la encarnación sí. La encarnación es Dios encarnado, hecho carne. Y yo quiero que miramos en la primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 23, esta misma palabra escándalo. Primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 23. Y vamos a ir formando el mensaje, y ponga atención y conecte los puntos, y vamos a ver cómo el Señor nos va a hablar a través de este mensaje, y nos va a enseñar cómo ese escándalo que es para muchos, para nosotros los creyentes, es poder de Dios. Amén. Poder de Dios para salvar. Dice primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 23. Dice, entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos, ¿qué hicieron? Se ofenden, y los gentiles dicen que son puras tonterías. Y yo quiero que miramos esta palabra aquí, se ofenden.
Esta palabra se ofenden viene de la palabra griega escandalón. Esta palabra griega escandalón pues oye casi igual que la palabra español escándalo. Escandalón está hablando de tropiezo, significa escándalo, pero también se puede traducir como ofensa. Entonces cuando dice aquí, versículo 23, entonces cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se escandalizan. Los judíos lo toman como una ofensa, tropiezan sobre ese argumento y luego dice, y los gentiles, los que no son judíos, dicen que son puras tonterías. Y dice el 24, sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y dice el 25, ese plan ridículo, que ellos llaman ridículo, de Dios, es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Para la mente humana, la idea de que el Dios infinito se convierta en un embrión que nazca entre animales de establo. ¿Usted ha estado en un establo? ¿A qué huele un establo? No huele nada bueno. Y para la gente, para la mente humana, la idea de que Dios infinito se convierta en un embrión y nazca entre animales de establo, en un establo maloriente, no les cabe en el pensamiento. Dicen para ellos que Dios mismo se haya encarnado y haya nacido en un establo, dice, es una locura. Dice, ¿cómo puede ser eso? Que el Dios, el creador del universo, el creador de todas las cosas, haya nacido en un establo. Y dicen, es ilógico. Una ofensa para ellos a la razón humana, una ofensa a la religión. Todas las otras religiones tratan de elevar al hombre a Dios. El cristianismo es la única que dice que Dios descendió. Todos tratan de llevarte al camino a Dios, pero el cristianismo es el único que dice Dios mismo descendió para conectarnos con el Padre. Descendió para hacer el camino en el cual nosotros llegamos al Padre. Es el punto de quiebre, el punto de que los judíos, los musulmanes y los griegos se escandalizan. Dicen, no es posible. Para ellos es como tratar de poner toda el agua del mar en un vaso. ¿Cómo es posible un Dios infinito ponerlo en algo finito? El mundo quiere un niño Dios que se quede en el pesebre. El mundo quiere un niño Dios inofensible o inofensivo. Pero el Evangelio nos presenta un Dios que invade la historia. Un Dios que el simple hecho de haber nacido ofende a los demás y escandaliza a los demás. Para los intelectuales, Jesús es un escándalo intelectual. Dice, ¿cómo cabe el océano en un vaso? No es posible. Para los intelectuales, el argumento de la filosofía y la lógica humana dicen que lo infinito no puede ser finito. Los griegos atacaron con su lógica estos pensamientos. Específicamente los agnósticos, podemos ver que tenían sus corrientes filosóficas que después pensaban que el cuerpo pues era intrínsecamente malo, que no podía Dios mismo tomar un cuerpo que es pecador, que es malo en materia. Decían que la materia, el cuerpo era tan malo que no puede ser posible que Dios tome un cuerpo y habite en un cuerpo mortal. Para ellos decir esto es repugnante. Dice, no es posible que Dios, que es perfecto, pueda entrar en el cuerpo de un hombre. Para nosotros, Juan capítulo 1, versículo 1 dice así. Dice, en el principio la palabra ya existía. Lo leo en la nueva traducción viviente. Dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y luego dice en el versículo 14 lo siguiente. Entonces la palabra se hizo hombre, vino a vivir entre nosotros, estaba lleno de amor inagotable y fidelidad.
Y luego dice así, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Dios no solo creó la materia, que es el cuerpo con Adán y Eva, sino que la dignificó. Cuando Él vino y tomó ese cuerpo, se hizo hombre. Para los intelectuales no cabe en su pensamiento esto. Y vamos a ver por qué. Pero ahorita podemos ver, para los intelectuales dicen eso no puede ser posible. Que un océano quepa en un vaso es imposible. Para los religiosos es un escándalo que Dios esté en pañales. Dicen, ¿cómo es posible? Para el Islam, decir que Dios tiene un hijo y se hizo humano es blasfemia. Para ellos es blasfemia, es politeísmo. Dicen, no puede haber muchos dioses. Para ellos es idolatría decir que Jesús es Dios y que se encarnó Dios mismo en Jesús. Para los judíos, Dios es demasiado santo para ser tocado o para ser visto cara a cara. No es posible que nadie pueda ver a Dios. Por eso Jesús dice, no fue Dios. Dice, porque nadie puede ver a Dios cara a cara y vivir. Y dicen, y ellos lo vieron cara a cara, lo tocaron. Dicen, era un profeta, dicen ellos, nada más. No era Dios. Para los judíos no podían entender esto, que Dios se encarnó y que cuando veían a Jesús cara a cara estaban viendo a Dios cara a cara. Decía el Señor, si me han visto a mí, han visto al Padre. Y para ellos no cabía esto, decían, no es posible. Los judíos decían, no, esto no puede ser posible. Dios es demasiado santo para ser tocado y es absolutamente infinito, indivisible y carente de cuerpo físico. Dice, no puede ser. Pero para nosotros Filipenses capítulo 2, versículo 6 dice lo siguiente. Filipenses capítulo 2, versículo 6 dice así, el apóstol Pablo hablando, dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Hablando de Jesús. Dice el 7, en cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Nos lo dice el apóstol Pablo, aunque era Dios, no se aferró al ser igual a Dios. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, bajó del cielo, descendió del cielo, se hizo hombre. Los dioses paganos exigen que sus siervos mueran por ellos. El Dios verdadero nace para morir por sus siervos. Qué tremendo. El rey del universo no nació en un palacio de mármol, sino en un establo prestado. Qué tremendo es eso, ¿no? Y fíjate que eso destruye el orgullo humano. Pues, ¿cómo es posible que Dios haya nacido en un establo y luego prestado? No había lugar para él en el mesón. Para los de ustedes que están llevando la clase de la doctrina de la salvación, pues conocen lo que han estado llevando en esa clase, que es la soteriología, que está estudiando la doctrina de la salvación. Y yo creo que ustedes pueden entender un poco mejor la necesidad de este escándalo, o lo que el mundo llama escándalo, que es la encarnación de Jesús. Porque si la encarnación de Jesús, entonces no habría salvación. Sin la encarnación de Jesús, si Jesús no se hubiera tomado ese cuerpo humano, no podría morir. Porque ¿cómo muere Dios si no tiene un cuerpo? Necesitaba entrar en un cuerpo humano para entonces presentarse como ofrenda, como sacrificio, para poder morir. Hay un monje influyente cuando se lo busca es del siglo XI, su nombre es Anselmo, y él dijo las siguientes palabras de un argumento ontológico. Y este argumento que él dio dice, para la existencia de Dios y su papel como arzobispo, y el papel de Anselmo,
Él defendía la fe de una manera mediante la razón. Entonces en el siglo XI él se ponía y defendía la fe mediante la razón, y él propuso el argumento que conocemos ahora como el argumento de Anselmo, que dice: el hombre debía la deuda, o sea, el hombre era deudor, debía una deuda, pero solo Dios podía pagarla. Cuando el hombre pecó, el hombre se hizo deudor al pecado. Estaba ahí esclavo del pecado. Ya no podía, no era libre el hombre. Por eso este hombre, Anselmo, decía: el hombre debía la deuda, pero no podía pagarla. Era imposible. Por eso dice: la paga del pecado es muerte. Todo hombre merecía morir, y morir eternamente por el pecado. Por eso no podía pagar. Pero también dijo: solo Dios podía pagarla. Defendiendo la fe que cuando Jesús vino y se encarnó, era para pagar la deuda que tú y yo no podíamos pagar. Por eso Dios tenía que ser hombre. Y la pregunta para nosotros es: ¿nos escandaliza que Jesús se hizo hombre? ¿O te intriga? ¿O te conmueve? ¿O te impacta? ¿O dices, como los intelectuales y los religiosos, no lo puedo creer? Juan 3:16 dice lo siguiente, dice: pues Dios amó tanto, lo dice en esta versión, al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Romanos 5:8 lo dice así también. Romanos 5:8 se lo leo, lo puede anotar si gusta. Dice, Romanos capítulo 5, versículo 8, dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, cuando todavía éramos pecadores. Y dice el 9: entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Y dice el 10: pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. En Hebreos capítulo 9 versículo 12 también dice lo siguiente. Hebreos capítulo 9 versículo 12 dice así. Dice: con su propia sangre, no con sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Estamos hablando de Jesús encarnado, dando su vida, entregando su vida en sacrificio por nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, también dice lo siguiente. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice así. Dice: Él, hablando de Jesús, Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Dice: Él es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Aquella deuda que no podíamos pagar, Él la pagó. Y no solo las nuestras, dice, sino las de todo el mundo. Romanos capítulo 6, versículo 23, dice lo siguiente. Romanos capítulo 6, versículo 23, dice así. Dice: pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y en estos versículos que les acabo de dar, nos habla que se necesitaba una expiación perfecta. El pecado separó a la humanidad de Dios, y la paga del pecado es muerte. Se necesitaba un sacrificio sin mancha para pagar esa deuda infinita. Se necesitaba una doble naturaleza. Dios, hombre. ¿Por qué? Porque como Dios, su naturaleza divina, el Verbo eterno, le daba el valor infinito para cubrir los pecados de todos. Como Dios le daba el valor. Porque una persona no podía pagar por los pecados de todos si no fuera Dios mismo. Siendo Dios mismo, daba el valor que se necesitaba. Como hombre, necesitaba ser humano para poder morir. Dios, que es espíritu, no puede morir.
pero como un hombre encarnado puede morir. Y como hombre necesitaba ser humano para poder morir en nuestro lugar, así representando a toda la humanidad delante de Dios. Romanos 5:6 dice lo siguiente. Romanos capítulo 5, versículo 6, dice así. Dice, cuando éramos totalmente incapaces, ¿de qué? Dice, de salvarnos. Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Cuando estábamos totalmente incapaces de salvarnos, no podíamos pagar. Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, dice, por nosotros pecadores. Y dice el 7, ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Y dice el 8, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y dice el 16, vamos al versículo 16, dice, y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre, Adán. Dice, pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios. ¿A pesar de qué? De que somos culpables de muchos pecados. Dice, a pesar de que somos culpables de muchos pecados, el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios. Y dice el 17, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Dice, porque todos los que le reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Y dice el 18, dice, así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. El sacrificio perfecto. Dios encarnado para morir por nuestros pecados. La pregunta es, ¿te escandaliza? ¿Te intriga? ¿Te conmueve? ¿Te impacta? O quizás como los religiosos o aquellos intelectuales dices, no lo puedo creer. Y la batalla por la verdad no es solo intelectual, también es una batalla contra la duda cuando no entendemos todo. Porque alguien pudiera decir, es que yo no entiendo. El creyente no debe de entenderlo todo. Muchas cosas no vamos a entender. Muchas cosas no vamos a poder entenderlas. O quizás algunas de ellas no puedas explicarlas, pero no significa que no sean realidad o verdad. Están ahí. El apóstol Pablo le llama a este escándalo, que era para los demás, escándalo, le llama un misterio. Fíjate lo que dice, regresemos a nuestro versículo base, primera carta a Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice así. Primera carta a Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice, sin duda alguna, no hay ninguna duda, dice, el gran misterio ¿de qué? De nuestra fe. Y debemos detenernos en esta palabra, misterio, porque alguno pudiera pensar que misterio significa que es algo escondido que no podemos ver o conocer. Pero aquí la palabra misterio viene de la palabra griega misterión. Esta palabra misterión, su significado no es igual al significado moderno de misterio, porque el significado moderno para un misterio es algo desconocido, ¿sí o no? Oye, escuchas de un misterio y dices, es desconocido, nadie lo conoce. Eso es lo que nosotros entendemos. Pero cuando tú vas a la Biblia y el Nuevo Testamento, misterión tiene un sentido técnico muy específico de revelación. Entonces está diciendo el misterio
Esa palabra se puede traducir por revelación, no que esté escondido, sino que solamente llega por revelación. Y vamos a estar viendo esto. No es algo inconocible, insondable o que no se pueda conocer, sino se refiere a algo que, aunque quizás no lo puedas entender, solamente se entiende por medio de la revelación. Entonces no se refiere a algo que no se conozca o que esté escondido, sino que se refiere a una revelación. Significa una verdad que estuvo escondida antes, pero que ahora ha sido revelada. Antes no sabían el significado de qué es lo que decía en Génesis cuando decía que nacería un niño, que la mujer, de la simiente de la mujer, y aplastaría la cabeza de la serpiente. Y decían, ¿cómo estará eso? Y podían más o menos entenderlo, pero no lo podían captar bien. Estaba escondido, era un misterio para ellos. Pero ahora la palabra para nosotros, misterión, significa antes estaba escondido, pero a nosotros ahora ha sido revelada. Y quiero que veamos esto en Mateo capítulo 11, versículo 6. Mateo capítulo 11, versículo 6. Dice así, está Jesús hablando, dice, y agregó, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. En la versión nueva, la versión Reina Valera del 60 dice, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Jesús estaba hablando y decía, bienaventurado aquel que me conoce, que conoce quién soy yo y no encuentra tropiezo, que no se escandaliza por quién soy yo. Esta palabra tropiezo, de hecho, es esta palabra escandalizar también. Dijimos que escandalizo es tropiezo, ofensa, es también ofensa. Y dice, bienaventurado el que no se ofende, el que no tropieza, el que no se escandaliza en mí. Dice el versículo 12, ahí mismo donde estamos, dice, desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y la gente violenta lo está atacando. Jesús está hablando ya de Juan el Bautista. ¿Recuerdan que Juan el Bautista envía a alguien a preguntarle a Jesús si era el Cristo? Dice, oye, yo dije que tú eras el Cristo, pero ahora me pregunto, ¿eres el Cristo? Y el Señor les manda a los mensajeros, le dice, diles, los ciegos ven, los cojos caminan, y el evangelio es anunciado, el reino de los cielos es anunciado, y le empieza a hablar a los que estaban ahí en ese momento. Y dice en este versículo 12, desde los días de Juan el Bautista, que comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando con fuerza. Y debemos entender lo que está hablando aquí. Está hablando de que el reino se toma por asalto. La gente con gran fervor, la gente con gran deseo de ver al Mesías, llegaban y tomaban el reino por la fuerza. ¿Cómo está eso? Bueno, pues aquellos llegaban y no asaltando la ciudad, sino que para poder entrar a Jesús se abrían camino. Y tú miras la mujer de flujo de sangre, ¿qué hizo? Se abrió camino y tocó el manto de Jesús. O tú miras aquel asalto que venían los hombres cuando escucharon que Jesús iba a venir y estaba en una casa, llegaron con su amigo en la cama, lo traían cargando en su cama y cuando vieron que no podían entrar, ¿qué hicieron? Se subieron al techo, quitaron aquel pedazo del techo y metieron a su amigo ahí, hablando de que si tú quieres escuchar a Jesús, si tú quieres estar con el Señor, se requiere fuerza, se requiere que vayas con el propósito de hacerlo, de llegar hasta Él, sin dejarte escandalizar, sin dejarte que el que esté llena la casa sea un obstáculo, y por el techo lo metieron al amigo. No tenía obstáculo que los parara. La mujer de flujo de sangre, aunque todos se amontonaban, entró y abrió camino. No había obstáculo que le estorbara o que la detuviera, podemos decirlo mejor. Abandonaron su propia manera de vivir los discípulos. Tomaron su cruz y le siguieron. No se aferraron a su vida que tenían.
no se aferraron a ella, sino que la entregaron. Señor, te entrego mi vida para salvarla. Si se aferraban a su vida, la perderían. Si la entregaban al Señor, la ganarían. ¿Y qué hacían? Tomaron su cruz y le siguieron. Dice el versículo 16, ahí mismo donde estamos, Mateo 11, versículo 16, dice: ¿con qué puedo comparar a esta generación? Habla el Señor. Dice: se parece a los niños que juegan en la plaza, se quejan ante sus amigos. Y dice el 17: tocamos canciones de bodas y no bailaron. Entonces tocamos cantos fúnebres y no se lamentaron. Y Jesús hacía una conexión que la generación de su tiempo rechazó tanto a Juan el Bautista, que ellos lo miraban a Juan el Bautista y eran como niños obstinados. Dice la palabra que está usando Jesús, como niños que no sabían responder ni a la alegría ni al lamento. Esto mostraba una incredulidad. Había una desobediencia sistemática en el pueblo. Juan, o podemos decir el ascetismo de Juan, aquel Juan que venía muy austero. ¿Recuerdan que Juan qué vestía? Ropa de camellos, ¿verdad? Pieles de camellos se vestía. ¿Qué comía? ¿Langostas y qué? Y miel. Juan venía austero. Juan venía, se privaba de muchas cosas, vivía en el desierto. Y la gente lo veía y veía a Juan el Bautista y lo rechazaba. ¿Por qué? Porque Juan era disciplinado. Juan tenía una autodisciplina tan fuerte que renunció a todos los placeres, se fue al desierto. Tenía una dieta simple, langostas y miel, y todo esto para enfocarse bien en su misión. Su misión era espiritual, purificarse, preparar el camino para Jesús. Y esa forma de vivir de Juan no satisfacía a nadie. Todos, no, pero es el mensajero de Dios, viene a preparar el camino. Dice, pero mira cómo anda. Y luego llegó Jesús y decían que se juntaba con pecadores, con recaudadores de impuestos, que bebía, le decían glotón, bebedor. O sea que no les daba gusto, ni por el lado de Juan, ni por el lado de Jesús. Nosotros podemos ver que había un problema en el pueblo, y no era el mensaje, sino era el corazón, la falta de disposición del pueblo para escuchar y aceptar la verdad. Cuando Juan venía predicando el camino que venía, que él decía, yo estoy preparando el camino, no le creían. Y cuando Jesús vino y dijo, yo soy el camino, no le creían. Entonces el problema no era del mensajero, sino era del receptor, aquellos que estaban recibiendo el mensaje. Su corazón no estaba preparado. Estilo Pilato, querían conocer la verdad, pero no se esperaban a escuchar la verdad. Dice el 18, versículo 18, dice, pues Juan no dedicaba el tiempo a comer y a beber, y ustedes dicen, está poseído por un demonio. Dice el 19, el Hijo del Hombre por su parte festeja y bebe, y ustedes dicen, es un glotón y un borracho, y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero luego agrega una frase que es muy, puede decir, una frase muy tremenda. Dice, pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de ¿qué? De sus resultados. Le decía el Señor, puedes decir lo que quieras, pero la sabiduría va a demostrar que está en lo cierto por medio de sus resultados. Le estaba haciendo un llamado a ver más allá de lo superficial. Se evalúa la sabiduría por su impacto positivo, por su coherencia con la verdad. Contrástala con la justicia del mundo y vas a ver. Según el plan de Dios, nos está diciendo aquí, nosotros podemos ver la sabiduría, se demuestra, dice, estar en lo cierto por medio de sus resultados. Cualquier persona intelectual o religiosa
que ponga atención al cristianismo, va a ver los resultados. Un cristianismo que se vive como es. Y puede poner en mesa de juicio los resultados de todas las demás religiones y el resultado del cristianismo, y puede juzgar bien y ver que la verdadera sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. Pero el creer no es por entender. No necesitas entender para creer, necesitas abrir tu corazón y dejar que el Espíritu Santo te revele. Porque dijimos, yo puedo decirte muchas cosas y yo no te puedo convencer a ti. ¿Quién es el que te convence? El Espíritu Santo. Y yo puedo quedarme aquí hablándote toda la noche y todo el día y hasta el año nuevo y tratar de convencerte, y no te voy a convencer de nada. Lo que se hace convence de que te dé hambre, ¿verdad? Y que vayas a comer, esas sí vas. Pero del Espíritu Santo no puedo hacer el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace el trabajo en las personas. Entonces, el creer no es por entender. Necesitas entender, no necesitas entender para creer, necesitas abrir tu corazón a la verdad. Venir con la pregunta indicada, ¿qué es la verdad? Y escuchar. Y dejar que el Espíritu Santo sea el que obre en el corazón. Dice el 25, estamos ahí en Mateo 11, 25, dice, en esa ocasión Jesús hizo la siguiente oración. Fíjate la oración que hizo Jesús, dice, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes. Fíjate la oración de Jesús, versículo 25, dice, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños, a los que abrieron su corazón para recibir el mensaje. Dice el 26, sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. El intelectual, el religioso, cierra su corazón a la verdad de Dios. No la quiere recibir. Y se queda en su religión y se queda en montado en su macho. Ahí se queda. Se creen sabios e inteligentes y la verdad es muy escondida de ellos. La encarnación no se entiende con pura lógica humana, no se entiende por sabiduría humana, sino se entiende con humildad espiritual. Los niños espirituales que están dispuestos a escuchar y a recibir la verdad. Dice el 27, mi Padre me ha confiado todo, nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo decide. ¿Decide qué? Revelarlo. Dice el 28, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Fíjate lo que le estaba diciendo. Estaba diciendo, el conocimiento de Dios viene a través de la revelación, pero no va a venir a través de la lógica humana, sino va a venir a través de la humillación espiritual. Cuando tú te humillas delante de Dios, de aquel que es humilde espiritualmente, que se hace como un niño y dice, enséñame, quiero aprender. Y aprende la palabra de Dios y el Señor y el Espíritu Santo se revelan a él, a la persona. La tendencia del corazón del hombre incrédulo es obstinada. Ni la austeridad de Juan ni la gracia de Jesús les bastó. Al igual que nosotros vemos, el escéptico moderno sigue resistiendo el mensaje de Dios. Rechaza la verdad espiritual por su dureza. La incredulidad es el problema arraigado en toda la naturaleza humana. Siguen incrédulos. Pablo empieza diciendo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, el misterio de la fe. Y aquí es donde podemos nosotros como iglesia definir nuestra postura como iglesia. Porque vivimos en una era donde la gente tira preguntas
y quiere que le respondas como Google, ¿verdad? En medio segundo, ahí está la respuesta. Queremos fórmulas matemáticas para Dios, pero la encarnación nos recuerda que servimos a un Dios infinito que no cabe en nuestra lógica humana. No cabe en nuestra lógica finita. Y eso es lo que hace al mundo tropezar cuando escucha que Dios se encarnó. Eso es lo que hace que el mundo se ofenda con el misterio, con la revelación que el Señor te ha dado a ti a través de la palabra. Y cuando tú le hablas, se ofenden. Cuando tú le hablas, se escandalizan, especialmente cuando se escucha que la verdad no es subjetiva. ¿Cómo que la verdad no es subjetiva? Cuando les enseñas que la verdad es objetiva y absoluta y exclusiva. Y dicen ellos, no, se ofenden. ¿Y sabes por qué se ofenden? Porque los quita del trono de su propia vida. O sea, porque saben ahora que le van a tener que rendir cuentas a alguien. Y que aunque ellos no crean, no quita la realidad y la verdad que es absoluta. Y eso los pone bravos. ¿Cómo que es excluyente la verdad? Los pone bravos, se ofenden cuando tú afirmas que no importa cómo ellos vivan, un día van a tener que dar cuentas. El mundo moderno prefiere la posverdad. Ellos prefieren el relativismo, donde cada individuo construye su propia narrativa y cada quien tiene su propia verdad. Ellos prefieren eso. Cuando la verdad se presenta como algo que no depende de su opinión, entonces rompe aquella ilusión con la que vivían y por eso se ofenden. Cuando se enseña que la verdad es objetiva y no es solo una idea, sino es una autoridad que exige respuesta, dicen ellos, no, yo no quiero creer lo que tú tienes. No quiero creer la verdad que tú traes. Porque entonces, cuando reconocen que hay una verdad absoluta, están reconociendo que van a tener que dar cuentas de todo, hasta de los pensamientos. Y se escandalizan cuando se dan cuenta que no son el centro del universo. Cuando se dan cuenta de que son creación y no creadores. Y su subjetividad reduce la realidad a la medida de la mente humana. Su subjetividad reduce la realidad. Ellos dicen, bueno, si Dios, saben que Dios es real porque se les ha revelado, se les ha dicho, pero ellos lo reducen. Dicen, no, es que eso no cabe en mi mente humana. Y por lo tanto es subjetiva. En primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 3, la Biblia enseña que la fe y la comprensión vienen por revelación, el misterio de la fe. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 3, dice así. Dice, me acerqué a ustedes en debilidad, dice el apóstol Pablo. Dice, con timidez y temblor. Y dice el 4, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Y dice el 5, lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Y dice el 6, sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría. Dice, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. Dice el 7, no, la sabiduría de la que hablamos es el misterio. Y aquí viene la palabra misterión. Es la revelación ¿de quién? De Dios. Dice, su plan que antes estaba escondido. Por eso no es el misterio de los que nosotros pensamos el día de hoy, que sigue estando escondido. Porque misterión habla de que es un plan revelado. Y dice, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo, dice el 8, pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. Y dice el 9,
A eso se refieren las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparados. ¿Para quiénes? Para los que lo aman. Y cuando tú abres tu corazón y decides seguir a Jesús, declaras tu amor por el Señor, ¿sabes qué hace? Dice, lo que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado, y se abre el entendimiento, se quita el velo de tus ojos y puedes ver y dices, wow. Puedes ver, finalmente te entra la revelación de Dios. Dice el 10, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Dice el 11, nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y dice el 12, nosotros hemos recibido ¿qué? El Espíritu de Dios. Fíjate, no el espíritu del mundo, dice, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Revelación, entra la revelación de Dios y el velo es quitado de los ojos y puedes ver que Jesús es Dios. Y no lo encuentras como escándalo, como tropiezo, sino que ahora es revelado el plan maravilloso de Dios para nuestra salvación. Dice el 13, les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Dice el 14, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Aquellos que se han cerrado en su corazón y no las quieren recibir, dice, todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Y por eso cuando tú escuchas la palabra de Dios y el Espíritu está redarguyéndote y te está hablando y te revela en tu corazón y tú entiendes la palabra y dices, entendí. Dice el versículo 15, los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. 16, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Y nuestra postura está firme. Nosotros no defendemos la encarnación porque sea popular o porque la ciencia lo apruebe. La defendemos porque el Espíritu Santo nos la ha revelado. Regresemos al versículo inicial. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice así, dice, sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu, fue visto por ángeles y anunciado a las naciones, fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. Y ese texto continúa diciendo, Dios fue manifestado en carne. Dice este versículo 16. Vimos que hay un gran misterio que es revelado a nosotros, pero luego continúa este versículo 16 diciendo, Cristo fue revelado en un cuerpo humano. Y aquí es donde nosotros afirmamos nuestra postura, porque vivimos en una cultura que quiere suavizar, ¿sí o no? Quiere suavizar a Jesús para que no ofenda a nadie, no quieren ofender. Algunos dicen, bueno, era un gran maestro moral Jesús, para no ofender a nadie, para que nadie se sienta mal. Otros dicen, era un espíritu iluminado, niegan que fue humano real. Pero nosotros abrazamos
lo que dice la palabra de Dios. El Dios infinito se hizo hombre, se hizo niño. Y afirmamos lo que dice este versículo, y vindicado por el Espíritu, justificado en el Espíritu. Y la palabra aquí, vindicado, está diciendo que fue exonerado, alguien que es libre de culpa, libre de sospecha. Fue demostrado como verdadero. El Espíritu Santo reveló a Jesús a todos. En Mateo 13, versículo 53, antes de terminar, Mateo capítulo 13, versículo 53. Hay un momento donde Jesús entra a predicar a Nazaret y dice lo siguiente, en el versículo 53 dice: cuando Jesús terminó de contar esas historias e ilustraciones, salió de esa región, dice el 54, regresó a Nazaret, su pueblo, cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían: ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Fíjate el cuestionamiento que hacían de Jesús, y dice el 55, y se burlaban. No es más que el hijo del carpintero, y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Dice el 56, todas sus hermanas viven aquí, como dice, aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas esas cosas? Dice el 57, se sentían profundamente ofendidos. ¿Cómo se sentían? Escandalizados, ofendidos, y se negaron a creer en Él, como el día de hoy. ¿Pero quién es ese Jesús? ¿Que nació en un establo? Dice, entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Dice el 58, por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros ahí debido a la incredulidad de ellos. Cristo era un hombre, se cansaba, tenía sed, se sangraba al igual que tú y yo, era un hombre. Ellos conocían a Jesús hombre también. Creció con su familia, sus hermanos honestos, su mamá, ahí está, sus hermanas. Y para ellos decían: Cristo es un hombre, ¿cómo puede ser Dios? ¿De dónde conoce él tanto? El Espíritu Santo descendió sobre él. Romanos 1:4 lo pone de la siguiente manera. Dice, se lo leo, Romanos capítulo 1, versículo 4. Dice: yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta, dice. Y dice el 2. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Dice el 3. La buena noticia trata de su Hijo en su vida terrenal. Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Y el apóstol Pablo declara: Él es el Hijo de Dios, y es demostrado a través de la resurrección. Nuestra postura hoy no es cómo nosotros juzgamos por la apariencia humana del pesebre, no estamos juzgando a Jesús porque nació en ese establo o fue puesto en el pesebre o por ninguna de esas cosas, sino por testimonio del Espíritu afirmamos, porque el Espíritu nos lo revela a través de su palabra. Y como el Espíritu lo revela a través de su palabra, nos revela los acontecimientos, la historia lo avala. Dijimos 2025 después de Cristo, avala el nacimiento de Jesús. Podemos tener, por la afirmación de muchos testigos, que la tumba está vacía. Aquellos eruditos y historiadores que van y buscan la realidad de la situación de la resurrección y dicen: es imposible que más de 500 personas al mismo tiempo lo hayan visto resucitado.
que todas tuvieran una visión al mismo tiempo de la misma persona es imposible. Dice, así que está confirmado, Jesús resucitó y lo vieron vivo. Cuando dice visto, en primera carta de Timoteo capítulo 3 versículo 16, visto por los ángeles. Está diciendo, los ángeles observaban el nacimiento del Señor Jesús. Fíjate que los ángeles, cuando tú miras los ángeles, ellos estaban con Dios en el cielo, habitando, lo conocían al Señor. Los ángeles. Y para los ángeles estar viendo a su Señor y Creador nacer, los ángeles observaban aquel acontecimiento y lo observaban con gran gozo. O sea, nuestro Señor naciendo, tomando cuerpo de hombre, visto por los ángeles, lo observaron. ¿Qué vieron? Vieron a su comandante y jefe envuelto en pañales. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Vieron al creador de las galaxias aprendiendo a caminar y los ángeles observando. Vieron a aquel que cuando los ángeles lo observaban, los ángeles no se escandalizaron, sino alabaron a Dios. No dijeron, ¿cómo es posible que nuestro Creador nazca en pañales, en un establo? Sino que ellos aparecieron y adoraron a Dios. Dice Lucas capítulo 2, versículo 8. Lo puede leer después, Lucas capítulo 2, versículo 8. En el Evangelio de Lucas nos da el acontecimiento cuando es anunciado que Jesús ha nacido a los pastores. Los pastores se asustaron al ver los ángeles, pero los ángeles no se escandalizaron, sino al revés. Ellos estaban gozosos y dijeron lo siguiente en el versículo 10, dice, pero el ángel los tranquilizó, le dijo, no tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente, dice el 11, el Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y dice el 12, y lo reconocerán por la siguiente señal, encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado ¿en un qué? En un pesebre. Dice el 13, de pronto se unió ese ángel a una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Los ángeles no se escandalizaron, sino que le alabaron. Fue visto por los ángeles. Ellos irrumpieron el cielo de Belén cantando al Señor. Gloria a Dios en las alturas. Si los ángeles que conocen la gloria real de Dios no se avergonzaron a ver a Dios en un pesebre, ¿por qué nos hemos de avergonzar nosotros? Tampoco nos debemos avergonzar. Nuestra postura es, no pedimos perdón por el misterio que es revelado de Dios a nosotros, sino que adoramos a Dios. No tratamos de hacer Jesús lógico para la mente moderna. Lo predicamos tal cual es, 100% hombre, 100% Dios. Nuestra postura firme es esta. No necesitamos tener una explicación técnica para cada detalle, para poder confiar. No necesitamos eso. Sabemos que Él fue justificado en el Espíritu Santo vindicó a Cristo y ese mismo Espíritu nos da la paz en medio del misterio de la revelación. Y el misterio no es que el hombre quiera ser Dios, eso es soberbia, es el pecado de Adán. El escándalo es que Dios quiso ser hombre y es lo que escandaliza a todos. Se hizo hombre. Y nosotros nos vamos a encontrar mucho con esto, cuando salgamos y cuando estemos allá afuera, los intelectuales, los religiosos, que para ellos Dios es demasiado grande para hacerse bebé, para haberse hecho bebé, que Dios es demasiado santo para ensuciarse con pañales y en tierra. Para ellos es una blasfemia, es un escándalo, pero para nosotros es poder de Dios y salvación. Amén.
Le invito a que se ponga de pie, hermano. Y la palabra de Dios nos invita a todos, a todo el mundo nos invita a celebrar. Nos invita a que nosotros nos gocemos en el misterio que fue revelado, que nos alcanzó, que celebremos el milagro de Jesús. Dice la palabra, termino con esto. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice también, predicado a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Y fue predicado a los gentiles. Y eso es un motivo de celebración. Predicado a los gentiles y luego dice, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Predicado a nosotros, creído por el mundo. La gente lo escucha el mensaje, que abre su corazón, lo acepta, lo cree, y aunque lo crea o no, Jesús fue recibido arriba en gloria. Y ese es un hecho. Y sabemos también que para los creyentes un día van a estar con el Señor también. Y eso es motivo de celebración, ¿sí o no? Eso es motivo de poderlo tomar no como un escándalo, sino como poder de Dios, revelación de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra, porque hoy en día, Señor, muchos se escandalizan, se ofenden al saber que Dios